Pero bueno, gracias, pastor, por la invitación. Siempre es un privilegio poder exponer la palabra del Señor. Eh, Nunca nos sentimos dignos de esto, pero sin embargo el Señor en su gracia nos permite poder enseñar las Escrituras. Así que en esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios en Isaías. Allí vamos a meditar. Isaías capítulo 9. Todas las canciones fueron una perfecta introducción al tema que vamos a hablar hoy. Gracias, hermano. Isaías 9:6. Vamos a leer el pasaje y después vamos a orar una vez más. Dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oramos una vez más. Nuestro buen Señor, gracias te damos por tener este privilegio de abrir tu palabra, tener una iglesia donde tu palabra es el centro. Eso nos llena de gozo, porque nosotros, Señor, no somos celebridades, no somos y ni queremos ser personas de renombre. Solamente, Señor, somos siervos que quieren utilizar tu palabra, Dios, y quieren exponerla. Así que rogamos que en tu gran misericordia, sabemos que nosotros estamos desnudos delante de tus ojos, que tú conoces lo profundo del alma de cada persona que está aquí presente hoy. Rogamos que dentro de tu gracia y de tu misericordia, Señor, tú pastorees nuestra alma. Que tú, Señor, a través de tu palabra, que es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del ser, quebrante nuestro corazón. Que, como dice tu palabra, que sea como un martillo que rompe las durezas. Y ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Es un pasaje que seguramente lo hemos leído y lo hemos estudiado y hemos escuchado quizás varias predicaciones, pero sigue siendo tu palabra viva, Señor, y rogamos que en tu gracia y en tu bondad tú pastorees nuestra alma. Ayúdanos, Señor. Recién cantábamos en oración: Señor, te necesito, quiero conocerte. Que eso realmente sea el sentir de nuestro corazón. Que ni el cansancio, ni las distracciones, ni muchas veces nuestros pensamientos que divagan, nos priven, Señor, de escuchar tu voz. No escuchar a un predicador, porque no necesitamos escuchar a un predicador. Necesitamos escuchar tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz. Y oramos, Señor, para, como dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Que tú, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, si hay alguien que no entiende el Evangelio, tú en tu bondad, Señor, le abras el entendimiento para que pueda conocerte. Y si todos son hijos tuyos y hermanos en la fe, que tú, Señor, a través de tu palabra vayas transformando nuestras vidas de día en día. Porque sabemos que tú has comenzado una obra en nosotros y la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, con nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras torpezas, Señor, pero queriendo honrarte a ti. Habla a nuestros corazones, oramos en tu nombre. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a hablar de un Salvador admirable. Un Salvador admirable. Lo interesante del libro de Isaías escribió entre el 700 y 750 antes de la llegada del Mesías. Saben, hermanos, Isaías era un aristócrata, era una persona súper preparada
era una persona muy culta desde su nacimiento. Y lo maravilloso que Dios usó a este hombre, a Isaías, porque era un hombre muy preparado que tenía acceso al rey, y no solamente al rey, sino a toda la corte del rey. Y es un libro sumamente teológico. Es un libro sumamente teológico. Él ministró, imagínense cómo Isaías estaba preparado, que él ministró durante varios reinos, durante varios reyes. Estuvo bajo el reino de Usías, estuvo bajo el reino de Jotán, estuvo bajo el reino de Acaz y estuvo bajo el reino de Ezequías. O sea, 4 reyes y Isaías seguía firme allí. No solamente eso, se le llamó el profeta evangelista a Isaías. ¿Por qué? Porque muchas veces él profetizó acerca de la venida del Mesías, muchas veces él habló del carácter, del ministerio, habló de la predicación, habló de los sufrimientos, habló de la muerte del Mesías. Muchísimas veces a lo largo del libro de Isaías, él habló de esa manera, anunciando al que iba a venir. También el libro de Isaías es algo interesante porque es el libro más nombrado en el Nuevo Testamento. E incluso los apóstoles usaban Isaías 53 para explicar el Evangelio y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Constantemente lo vemos en 1 Pedro hablando y citando a Isaías para traer luz sobre el Evangelio. O sea que era un libro, o es un libro sumamente citado. También, hermanos, tenemos que saber que el nombre de Isaías significa Jehová es salvación. Y el tema central de el libro de Isaías es justamente la salvación, la redención. Y para entrar en contexto del versículo que vamos a estudiar hoy, es importante que sepamos que en ese tiempo Israel se había dividido en 2 reinos. Estaba el reino del norte, su rey era el rey Peca, y estaba el reino del sur, donde el rey era Acaz. Y es interesante porque durante el reino de Acaz, Acaz era un rey muy, muy malo, muy malo. Hasta tal punto había una corrupción social en ese entonces, política, espiritual, muy, muy profunda. El pueblo de Israel estaba totalmente lejos de Dios. Acaz adoraba ídolos. Y si ustedes leen los primeros capítulos de Isaías, van a ver cómo adoraban ídolos. Era una cosa tremenda. Hasta tal punto llegó la idolatría de Acaz, que pasó a su propio hijo por el fuego. Esa era la magnitud, ese era el contexto de lo que estaba viviendo Isaías. Como si esto fuera poco, el rey Acaz se entera que el rey del norte hizo un acuerdo con el rey de Aram para invadirlo. Entonces, cuando se entera de esto, el Señor mismo, Dios, en su soberanía, envía a Isaías al reino del sur, al reino de Judá, de donde vendría el Mesías. Ahí lo envía Dios a Isaías. Y habla con Acaz, y le dice a Acaz, no temas, no desmayes, dice. Le dice, yo voy a desbaratar los planes de esos reyes que quieren invadir. Yo lo voy a hacer, dice. Dios ofrece su ayuda al rey Acaz, al rey incrédulo. Miren lo que le dice Dios. Yo se lo leo. Isaías 7:11 dice, pide para ti una señal del Señor tu Dios, que sea tan profunda como el Seol, o tan alta como el cielo. Eso le dijo Isaías a Acaz. Pide una señal de tu Dios que sea tan profunda, sea de la misma oscuridad, o pide una señal tan alta como el cielo. Y Acaz responde, no pediré ni tentaré al Señor. Ahora, si uno lee este versículo 12 de la respuesta de Acaz y dice, uy, qué hombre piadoso, qué hombre piadoso, dice, no pediré, no tentaré al Señor. Sin embargo, esta respuesta no era una respuesta piadosa. La respuesta era que él no quería ninguna señal de Dios, él no quería confiar en Dios,
Y el contexto dice que él fue al rey de Asiria para pedir ayuda, no a Dios. Él fue al rey de Asiria para pedir ayuda y poder derrotar a su enemigo. Pero el rey de Asiria, ¿qué hizo? Se volvió en su contra y hubo una gran desolación en el pueblo de Israel. Ese era el contexto en que está escribiendo la carta. Ahora, igualmente el Señor en su misericordia, igualmente el Señor en su gracia, igualmente a pesar de la incredulidad de este rey, el Señor va a enviar una señal. Isaías 7:14 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y esa era la señal que Dios iba a enviar. Por eso era importante ver el contexto. Y lo primero que quiero que veamos en el versículo es cuándo nació. Y creo que el pastor dio una buena introducción de lo que es lo que va a ser hoy. ¿Cuándo nació? Miren, el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hermanos, Dios, de una manera soberana, de una manera gráfica, Él muestra que gobierna sobre todo y en todo. El versículo comienza, un niño nos es dado. Dios tomando la iniciativa de ejecutar su plan. Y todo bajo su mano soberana. Él preparó el mundo para ese momento histórico. Dios lo preparó. Dios determinó cuándo iba a ser el momento exacto que el Mesías hiciera su aparición. Y Gálatas 4:4, un versículo del Nuevo Testamento, nos aclara esto. Y Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Y qué está aclarando este versículo? Bueno, este versículo está aclarando que Cristo nació en un momento dado histórico preciso. La frase plenitud de tiempo significa eso. En el tiempo acordado por Dios, en el tiempo decidido por Dios, en el tiempo predeterminado por Dios. Él ejecutó su plan. En otras palabras, hermanos, Cristo no llegó el día que llegó de una manera accidental. Bueno, listo, acá tiene que llegar Cristo y llegó por accidente o porque se le escapó a Dios. No, Dios en su soberanía estaba controlando cada detalle, cada momento, cada circunstancia en que naciera Cristo. Es tremendo, hermanos. Dios preparó el mundo de ese entonces para que fuese el mejor tiempo para la venida de Cristo. Eso hizo el Señor. Preparó el mundo de aquel entonces para que sea el mejor tiempo para la venida de Cristo. Ahora, ¿en qué circunstancias nació Cristo? ¿Cuándo nació? En la plenitud del tiempo, cuando Dios lo determinó, cuando Dios lo decidió. Ahora, ¿en qué circunstancias nació? Bueno, la situación política de ese entonces. Había, hermanos, una paz tremenda, porque Roma gobernaba todo. La Pax Romana se llamaba en ese tiempo. Las naciones estaban todo bajo el control del Imperio Romano. Así que había una estabilidad. La situación intelectual tenían un idioma universal. Y el idioma universal, ¿sabe cuál era? El griego. Y admirablemente era el idioma adecuado para transmitir la verdad del Evangelio en la mejor forma. Y Dios preparó ese tiempo. También podemos decir que la situación moral de ese entonces era altamente pecaminosa. Era tremendo lo que estaba pasando en ese entonces. Un escritor dijo lo siguiente referente a ese tiempo. Mire lo que él escribió. Dice, se puede decir de aquel entonces que en realidad era un mundo moderno, un mundo en el cual todo se movía al compás del descubrimiento, tanto filosóficos como científicos. A medida que el mundo avanzaba en estas materias, las condiciones sociales y morales iban de mal en peor.
El mundo estaba sumergido en un pantano de iniquidad, de malicia, de una manera sin igual en la historia. Parece que hasta tal punto se había degenerado, eran totalmente incapaces de reconocer el pecado o distinguir entre el bien y el mal. Por ejemplo, dice el hogar como un lugar de enseñanza moral, social y religiosa, casi en ese tiempo estaba desapareciendo. El hogar ya estaba desapareciendo en ese tiempo. Prevalecía en el mundo de aquel entonces un espíritu de pesimismo, de cansancio espiritual, una decadencia moral, y todo eso hacía que el mundo esté preparado para la venida de Cristo. Todo eso estaba preparado para la venida de Cristo. Aquel que podía cambiar las cosas. Aquel que podía dar una esperanza nueva de paz y gozo a los que estaban desalentados. Aquel que podía dar vida eterna a los que estaban muertos en delitos y pecados. Todo el mundo se estaba moviendo de esa manera. Si pensamos en la situación religiosa, era peor todavía, porque había una multitud de dioses falsos. Era impresionante cómo había crecido la idolatría en ese tiempo. Era tremendo. Los judíos, por ejemplo, fueron esparcidos por todo el mundo de ese entonces, y allí edificaron muchas sinagogas, y las sinagogas fueron la base importante donde Jesús comenzó a enseñar después. ¿Vieron cómo todo se va orquestando de la manera soberana, perfecta de Dios? Entonces podemos decir que Cristo no nació porque era mejor tiempo, sino porque Dios preparó para que fuera el mejor tiempo. Incluso cuando pensamos en el nacimiento de Cristo, fue altamente profetizado durante todo ese tiempo. Bueno, no hay tiempo para decir, pero cuando nació Jesús se cumplieron un montón de profecías. Muchísimas. Por ejemplo, decían que iba a ser de la simiente, sería un hombre de la simiente de la mujer, que sería descendiente de Abraham, que sería descendiente de Isaac, que sería descendiente de Jacob, que sería de la tribu de Judá, que sería heredero del trono de David. Todo eso se cumplió. Como si esto fuera poco, también, ¿dónde iba a ocurrir su nacimiento? Bueno, el pastor leyó el versículo, Miqueas 5:2, cuando dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Eso se cumplió. También la Biblia dice que iban a ser de una virgen, Isaías 7:14, y se cumplió. Incluso profetizaron la matanza de los niños. ¿Recuerdan que en los evangelios nombra una matanza de niños? Porque el nacimiento de Cristo iba a despertar odio. Todo eso se cumplió. Y si pensamos que antes del nacimiento se realizó un censo, como bien decía el pastor, Dios, hermanos, movió el corazón del hombre más poderoso del mundo de aquel entonces. Dios hizo eso. Dios movió el corazón del gobernante más poderoso del Imperio Romano. Él lo hizo. El emperador, imagínense, sentado allí en su trono, en la capital imperial de Roma, estaba muy lejos de la diminuta aldea de Belén. Muy lejos. Estaba más aún apartado de la comprensión de los planes y de los propósitos de Dios. No tenía ni idea lo que estaba por suceder. Sin embargo, hubo un papel importante en los planes del Señor. Y Dios movió el corazón del rey. Dios dirigió su mente. Como dice Proverbios 21:21, en la mano del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. ¿Cuándo nació? ¿En qué circunstancias nació? Estamos bien. Ahora, imagínense, hermanos, el movimiento de gente
que habría en ese entonces para cumplir el censo. ¿En qué estaban pensando esas personas? Estaban todos ocupados. No había Uber, no había Didi en ese tiempo. Tenían que caminar largas distancias. Se movían de un lado al otro. Cada uno estaba en su mundo. Cada uno estaba pensando que no iba a llegar al censo. Pero no había lugar para estar pensando en el Mesías. No había lugar para estar pensando en el Mesías. Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No había lugar. Nada entraba en su mente. Pero vemos dos personas adultas que estaban expectantes a la venida del Mesías. Estaban expectantes de cuándo iban a nacer y en qué circunstancias iban a nacer. Y esas dos personas se nombran en el libro de Lucas. Y por cuestiones de tiempo yo le voy a leer el relato, no le voy a explicar, pero son dos personajes que ustedes ya conocen, como Simeón y Ana. Ellos estaban expectantes a la venida del Señor. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo del 25 en adelante. Y había en Jerusalén, dice, un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver el Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando vio los padres del niño Jesús, que le trajeron al templo para cumplir el rito de la ley, él tomó, dice la palabra de Dios, el niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto, miren cómo lo describe, han visto en mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles. Y cuando dice luz de revelación a los gentiles, Simeón está diciendo que Cristo no vino solamente por el pueblo de Israel, sino que vino a salvar a todo su pueblo. A todo su pueblo. Y el padre del niño que hacía estaban asombrados cuando él decía estas cosas. Asombrados. Y también había una profetisa en el templo, y era Ana. Ana dice que era hija de Fanuel, de la tribu de Aser, versículo 36. Dice que ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su muerte, de su matrimonio, y después de viuda, hasta los 84 años estaba en el templo. Dice, nunca se alejó del templo, sirvió de noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella, en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Vemos dos personas expectantes a la venida de Cristo. Vemos todo un mundo que estaba expectante al censo. Había un movimiento tremendo en la sociedad, lejos de pensar en Dios, pero había dos personas expectantes a la venida. La pregunta que quizás tendremos que hacernos con esto es que si tenemos las mismas ansias de Simeón y de Ana de ver al Mesías. O quizás somos del grupo, de la multitud de aquel entonces, que estamos tan ocupados en nuestra profesión, quizás no tenemos tiempo para pensar en el Señor, quizás no tenemos una motivación para pensar en la segunda venida, quizás la Navidad se puede tornar como una cena familiar y nada más. Quizás es una reunión para estar con amigos y solamente eso. Pero para dos personas dentro de toda una multitud, como Simeón y Ana, era pensar en el Mesías. Por eso, hermanos, el texto de Isaías dice que Dios nos dio a su Hijo. Y eso es tremendo pensar eso, hermano. No lo buscamos.
Nosotros no buscamos. Dios el Padre nos dio. Y saben, si uno lo lee así de una manera tranquila, parece algo sencillo. Parece como algo bueno, normal. Bueno, Dios nos dio a su Hijo. Pero en realidad, hermanos, pensemos si nosotros hubiéramos dado a nuestro Hijo por alguien. Pensemos, hermanos, que si nosotros hubiéramos dado a nuestro Hijo para que lo escupieran, para que lo azotaran, para que lo clavaran en una cruz, para que lo insulten, si hubieras dado a tu Hijo para salvar a tu enemigo, o incluso para salvar a tu amigo. Dios hizo eso. Dios hizo eso. ¿Saben por quién? Por nosotros. Por nosotros. Y el versículo sigue diciendo, y el principado sobre su hombro. La idea de esa frase es que Dios gobernará al pueblo y al mundo desde entonces. Dios lo va a hacer. La expresión tendrá principado sobre su hombro se refiere en un sentido figurado a una túnica real que vestirá el Mesías como rey responsable de gobernar una nación. Y él la va a gobernar de manera perfecta. No como en los tiempos de Isaías. En los tiempos de Isaías los que gobernaban eran incompetentes. El Mesías no. El Mesías iba a gobernar de una manera perfecta. Y todo este entorno, todo este contexto que estamos viendo, cuándo nació y en qué circunstancia nació, nos da un panorama y prepara nuestro corazón para meditar y pensar en las características de quién nació. ¿Quién nació? El Mesías tendrá nombres descriptivos que van a revelar su carácter. Eso es lo que da sobre Isaías. Da nombres descriptivos de Dios que revelan su carácter. Por ejemplo, comienza diciendo el versículo, admirable. Admirable. La traducción en el original es algo excepcional o algo distinguido. La idea, el que nació es de una naturaleza extraordinaria, única, inigualable la idea. En Jueces capítulo 13, versículo 18 dice, el ángel del Señor le respondió al pueblo, ¿por qué preguntas mi nombre? Viendo que es maravilloso. Así es el nombre del Señor, admirable, maravilloso. ¿Saben? En el original quiere decir algo fuera de lo normal, algo indescriptible. ¿Saben? Dios nos puede explicar quién es el admirable. No entra en nuestra mente finita que el admirable se humanó por amor a nosotros. Eso hizo el admirable. Pensemos, el nacimiento de Cristo es admirable. Por donde lo miremos, es admirable. Lucas describe el mayor acontecimiento de la historia de una manera asombrosa, directa, sencilla, sin adornos. Simplemente Lucas dice que María dio a luz a su primogénito. Eso dice. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en el mesón. Fue tan admirable el nacimiento de Cristo que no aparecieron ángeles como más tarde lo aparecerían, no sonaron trompetas celestiales, no. Ninguna voz del cielo anunció el nacimiento del primogénito, ninguna. Solamente estaba María con su joven esposo, estaban lejos de sus familiares, lejos de sus amigos, estaban en las más primitivas de las condiciones. Así nació el admirable. Así nació, hermanos, la segunda persona de la Trinidad. Así pasó de la eternidad al tiempo y al espacio. Eso es admirable, es maravilloso, es único. Es asombroso. Un escritor dijo lo siguiente: cuando Jesús vino al mundo, nació en las condiciones más incómodas, en una guarida maloliente, sucia,
rodeada de ruidos de animales. Esa fue una entrada apropiada para el Hijo del Hombre, que no tenía dónde recostar la cabeza. Aquel que en el mundo estaba y que por el mundo él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Eso es admirable, eso es sorprendente, eso es maravilloso. Como dice Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es algo extraordinario. Es admirable pensar, hermanos, que el niño que nació, el extraordinario, el admirable, cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos su justicia. 1 Pedro 2:24. Eso es admirable, hermano. Eso nos debe maravillar al recordar la Navidad. Eso nos debe dejar sin aliento, nos debe dejar asombrados. Miguel Núñez, referente a la palabra admirable, dice: a este hijo se lo llama admirable, porque él es Dios y hombre. Su amor es la admiración de los ángeles y de los santos glorificados. Es admirable en su entrega y su servicio. Dejó su gloria para venir a este mundo. Sirvió sin prejuicios, sin títulos y sin cobrar. Es admirable. Él es admirable. Entonces vamos tomando dimensión en nuestra mente de quién nació. No solamente nació el admirable, sino nació el consejero. Y la palabra consejero es hombre sabio, un guía sabio, alguien confiable. Esta misma palabra la encontramos en Isaías 28, versículo 29, cuando dice: también esto procede del Señor de los ejércitos, que ha hecho maravilloso su consejo. Es la misma idea. Y grande su sabiduría. Miren cómo describe el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Es consejero, hombre sabio. La misma idea. Sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Él es el consejero. Colosenses 3:3, miren lo que nos dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él nació. ¡Wow! Uno se puede pensar, consejero. ¿Saben, hermanos? El soberano no necesita de rodearse de consejeros para gobernar. El que nació no necesita de eso. ¿Por qué? Porque él conoce todos los consejos de su Padre desde la eternidad. El que nació conoce todos los consejos para nuestro bienestar y para nuestra seguridad. Él nos aconseja, Dios nos aconseja a nosotros en medio de la prueba, en medio de circunstancias en que tenemos muchas incertidumbres. Él nos aconseja. En medio de situaciones que no podemos controlar, que nos angustian, Él nos aconseja, Él nos consuela. Él es un consejero que nos escucha. Escuchen esto, Él es el consejero que nos escucha. Él es el consejero que nos atiende, que no se distrae, que está atento a cada uno de sus hijos. Él es el consejero que entiende lo más profundo de nuestro corazón. Él es el consejero que nos enseña con verdad, con amor, con gracia, con paciencia. Él es el que nos da la dirección a nuestra vida. Él es el gran consejero. Él es el que nació. Juan 1:16 dice: pues de su plenitud todo hemos recibido, gracia sobre gracia. ¿Vieron la dimensión del niño que ha nacido? El Dios que tomó forma humana, que es humano.
Ya nos quedamos asombrados que Él es admirable, pero nos quedamos más asombrados aún, más maravillados y sin palabra, saber de que en Él tenemos todo el consejo de Dios para nosotros. Él es el que nació. Pero también dice Dios fuerte. Dios fuerte. Así como tiene una sabiduría sin límites, eso está diciendo, así como tiene una sabiduría sin límites, porque ese consejero también tiene un poder infinito. Ese es nuestro Dios. Ese es el niño que recordamos, el admirable, el consejero, el Dios fuerte. La idea de Dios fuerte es un guerrero poderoso, un poderoso guerrero. Esa es la idea. Bueno, Isaías 45, versículo 24 al 25 dice, me dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Dios fuerte. Ahora nosotros en la actualidad, ¿cómo podemos ver al Dios fuerte? ¿Dónde contemplamos la fuerza de Dios? ¿O la fortaleza o el poderoso guerrero? Bueno, ¿saben qué, hermanos? Contemplemos la cruz. Y ahí vemos al Dios fuerte. En la cruz contemplamos el poder de Dios. Yo le voy a leer Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Miren al Dios fuerte. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Primera descripción, muertos. Porque aún no se le había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios le dio vida, ¿con quién? Con Cristo, al perdonar todos nuestros pecados. Él, Cristo, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Él es fuerte porque nosotros jamás, ni por nuestras obras, ni por una religión, ni por nuestros medios, ni por nuestra capacidad intelectual, ni por nuestra simpatía, podríamos lograr acceder al cielo. Nadie podría acceder al cielo. No hay justo ni a un uno. No hay alguien que haga el bien y nunca peque, dice Romanos. Es imposible. Solo a través de Cristo. Y Él tuvo el poder para morir en la cruz por amor a nosotros. Pero no solamente tuvo el poder para morir, sino para resucitar y para estar sentado a la diestra de Dios. Él es el Dios fuerte. Cada vez que miramos la cruz, contemplamos al Señor de esa manera. ¿Saben? Dios fuerte quiere decir que nosotros como creyentes estamos seguros en la mano del poderoso. Cada hijo de Dios, cada aquel que reconoció que sin Cristo es imposible acceder al cielo, está seguro, porque está en el poderoso. Segunda Timoteo 1:12 dice, por lo cual también, dice Pablo, sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido, dice, que es poderoso, la misma idea, para guardar mi depósito hasta aquel día. Estamos seguros en la mano del poderoso, del Dios fuerte. No solamente estamos seguros en la mano del Dios fuerte, sino que en la mano del Dios fuerte nosotros somos fortalecidos con el poder de Todopoderoso. Enfrente a la tentación. ¿Por qué? Porque Hebreos 2:18 dice, pues cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso, la misma idea, para socorrer a los que son tentados. Él es el niño que nació. El Dios fuerte. Hermanos, es maravilloso que aquel que se acerca a Él, por medio de ese niño que nació y murió en la cruz, y se arrepiente, Dios le salva de una
condenación y le da una salvación eterna. Eterna. Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, por medio de Cristo, se acercan a Dios, pues que vive perpetuamente para interceder por nosotros. O sea, hablamos del admirable, hablamos del consejero, hablamos del Dios fuerte, hablamos del Padre eterno. Padre eterno. Miren la descripción del niño que ha nacido, del niño que nos fue dado. El Padre eterno, ¿saben? Padre eterno es una expresión idiomática para describir la relación del Mesías con el tiempo y con nosotros mismos. No está hablando de los miembros de la Trinidad como muchos creen, sino está hablando de esa relación que Dios tiene como un Padre eterno con sus hijos. El Mesías, es la idea, será el gobernante paternal. El Mesías va a cuidar a los suyos. El Mesías va a ser un padre bueno, afectuoso, que cuida a sus hijos. Isaías 22:21 dice, lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón, lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano, y llegará a ser un padre para todos los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Padre eterno. Me encanta el Salmo 103, versículo 3. Miren, dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. El Padre eterno. Cristo, hermanos, se compadece en nosotros como un padre mira a sus hijos. No sé todos los que son papás acá, pero me imagino que cuando ven crecer a sus hijos, cuando lo ven en enfermedad, cuando lo ven en una circunstancia difícil, hacen todo lo posible para ayudarle, para estar presente, para aconsejarle, para guiarle. Bueno, Dios dice que Cristo es poderoso, es compasivo, lleno de gracia y guarda a los suyos hasta el fin. Él es el que nació, Padre eterno. Tremendo pasaje, hermano. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y allí terminamos. El Hijo es el príncipe de paz. Como rey, Él va a preservar, va a ordenar y va a crear la paz en su reino. Hermanos, Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Tremendo pasaje. Los cristianos, al leer este pasaje, nos debemos llenar de asombro. De asombro. Porque Jesucristo es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué nos quiere comunicar ese título? Nos quiere comunicar que nosotros podemos ser reconciliados por Él, por la eternidad con Dios, y podemos tener paz eterna con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El mundo, hermano, clama por paz, hace guerra para tener paz. Muchos hacen yoga para poder tener paz interior. Muchas buscan terapias alternativas, van al psicólogo, hacen psicoanálisis. Muchos quieren tener mucho dinero para estar en paz. Pero lo que se refiere aquí es una paz eterna, que nadie la puede comprar. Solamente podés tenerla mediante Cristo. Cuando dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, la idea de justificados ahí es que Cristo tomó nuestro lugar, recibió el castigo que nosotros merecíamos.
Pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Ocupó nuestro lugar. ¿Para qué? Para nosotros tener paz eterna con Dios. Si nos arrepentimos y vamos en fe. ¿Querés tener paz verdadera, hermano? Acudí a Cristo. Acudí a Cristo. Y le voy a leer solamente un pasaje que es extenso, pero grafica bien el tema de la paz. ¿Quién es el príncipe de paz? El Salvador que nos da paz. Y está en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 18. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 18. Lo voy a tratar de leer pausado y síganme en la lectura, hermanos. Es un pasaje precioso. Dice el apóstol Pablo: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles, en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por mano de carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Paréntesis. Cuando está hablando de la circuncisión aquí, está hablando de la ley. Entonces le está diciendo, ¿recuerdan la ley? ¿Recuerdan todos los rituales que tenían que hacer? Y le está hablando en un contexto de hermanos que había judíos y gentiles. Dice, ustedes hacían todos estos sacrificios, pero no era suficiente. No podían tener la paz eterna. Es más, eran extraños, no tenían esperanza, estaban sin Dios. Versículo 13, miren lo que dice. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Y dice la razón, porque Él, Cristo mismo, es nuestra paz. Cristo mismo es nuestra paz. Y sigue diciendo el versículo, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que había entre nosotros, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Otra vez, estableciendo así la paz. Versículo 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y versículo 17 dice, y vino y anunció ¿qué cosa? Paz. Otra vez, anunció la paz. A vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, obtendremos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Príncipe de paz. Spurgeon hizo un escrito referente a esto. Me gustaría compartírselo. Él dice así, mira hacia arriba y no percibirás la ira lista para devorar. Mira hacia abajo y no encontrarás el infierno, porque no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Mira hacia atrás y te darás cuenta que tus pecados han sido borrados. Mira alrededor y descubrirás que todas las cosas cooperan para el bien, para aquellos que aman a Dios. Mira hacia adelante y descubrirás cómo la gloria brilla como brilla el sol en la mañana. Mira hacia adentro y encontrarás la paz que trasciende todo entendimiento. Por eso Él es llamado Príncipe de Paz. Él es nuestro Señor. Hermanos, para cerrar, todo lo ocurrido en el Antiguo Testamento, todo lo ocurrido en la historia secular, apuntó a la venida del Mesías. Todo. Pero ahora nosotros en la actualidad estamos a la espera del regreso de Cristo. Como nosotros estamos como mirando hacia atrás ahora,
diciendo, nosotros vimos la vanidad del mundo, podemos decir así. Nosotros vemos ahora en los estragos de las drogas. Nosotros vemos ahora la promiscuidad sexual que hay. Nosotros vemos la degeneración que hay a través de la homosexualidad. Nosotros vemos la prosperidad del dinero, lo que hace. Vemos en la actualidad eso. Nosotros vemos al mundo generación tras generación que está vacío. Todo esto es un escenario para que Cristo vuelva a aparecer por los suyos. Eso es lo que va a suceder, hermanos. Hermanos, no sé si ustedes se dan cuenta, pero en los últimos tiempos hemos experimentado un montón de religiones orientales. Muchos hacen meditación, otros hacen yoga. Parece que el tiempo está madurando, la plenitud del tiempo, para que Cristo vuelva a regresar. Pero la pregunta que nos tendremos que hacer, si sos creyente, ¿estás expectante a la venida de Cristo? Cuando Pablo habla de la venida de Cristo, le dice a los hermanos de Tesalónica, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Estás expectante? ¿Te estás preparando? ¿Estás ansiando la venida de Cristo? ¿Estás seguro que cuando Él venga vas a tener la posibilidad de tener acceso al Padre? ¿Estás seguro de eso? ¿Tenés paz? Y si no tenés paz, no estás seguro de la venida de Cristo, tenés que examinar tu fe. Tenés que volver a la palabra y mirarte en el espejo de la Biblia. Y como dice Efesios, sin Cristo, en capítulo 2 de Efesios dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos a los caminos del Señor, andando en los caminos del mundo. Así era nuestra condición. Si tendríamos que hacer un diagnóstico de nuestro estado sin Cristo, muertos. Y un muerto no tiene reacción, no tiene vida, no puede volver a revivir. Pero el versículo 4 de Efesios dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor, porque nos amó, le dio vida a Cristo. Y ahí es donde encontrás la verdadera paz, en Cristo. Vamos a orar, hermanos.